Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más de su espacio matutino para el encuentro informativo Veracidad. A esta hora me acompaña Leocenis García. Él es director y periodista de Sexto Poder. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer. Hola, y qué grata sorpresa además. Qué grato que me entrevistes tú. Siempre los moderadores son muy feos. Un honor tenerte acá en la ciudad del Vigía. Sí. Quisiera comenzar con ese análisis profundo de los medios de comunicación actualmente en esta coyuntura política que vive el país. En Venezuela todos estamos en libertad condicional. Estamos viviendo las consecuencias de un proceso que inició buena parte del pueblo venezolano en el año 98 cuando votó por perder su libertad económica. La gente pasó del modelo de la socialdemocracia, que era el contubernio entre hombres de Estado y privados, es decir, de economía mixta. La gente pasó de ese modelo a un modelo de esclavitud total. Y digo que es un modelo de esclavitud porque nadie que no tiene la capacidad de tener su propio techo y su propio pan, de perseguir sus propios sueños y sus propios fines personales y económicos es libre. Y ese fue el modelo que se instauró aquí en el 98 cuando un populista llamado Hugo Chávez le vendió a la gente una falsedad. Le dijo que podíamos tener libertad política sin tener libertad económica. Y siempre la pérdida de la libertad económica lleva a la pérdida de la libertad política y de la libertad. Eso es lo que explica todo el acoso que hay a las libertades civiles en Venezuela, al extremo de que no hay derecho a la propiedad y quienes son dueños de sus tierras, de sus casas, son confiscados por un grupo de burócratas que dicen hacerlo en nombre del pueblo. O el tema de la libertad de expresión, de las ideas, porque en un régimen que ha confiscado las libertades económicas y las libertades políticas, los medios de comunicación no pueden ser medios de comunicación. Porque ¿qué es un medio de comunicación? ¿Qué haces tú todos los días cuando estás frente a las cámaras de este canal de televisión? Tú te estás convirtiendo en la voz de los que no tienen voz. Pero eso en regímenes totalitarios, en regímenes que irrespetan el derecho del otro, el derecho a pensar, no es posible, porque ellos necesitan medios de propaganda, necesitan medios de publicidad, no medios de comunicación donde la gente debata los problemas del país. Así que esta es una hora muy oscura, preñada de grandes peligros para lo más importante que tiene una sociedad. Porque lo más importante que tiene una sociedad no son los postes ni las carreteras, no, es la libertad. Y eso es lo que está amenazado en Venezuela. En ese sentido, ¿qué posición debe tomar actualmente los medios de comunicación en Venezuela? Quisiera conocer tu opinión además, porque ha sido afectado uno de los medios de comunicación, el cual lideraste como editor en Sexto Poder. La posición de los medios de comunicación ante todo lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo en las últimas horas, tiene que ser una posición de resistencia. Porque se nos intenta, en nombre del pueblo, que no es ningún pueblo, sino un grupo de burócratas, confiscarnos la libertad. Gracias a un método electoral creado por gente que no cree en la libertad, una minoría ejerciendo de mayoría electoral pretende imponerle al país un modelo además antinatural. Porque la gente intuitivamente se quedó, como tú lo viste y lo vio toda la gente que nos está viendo en este programa, se quedó en sus casas por una sola razón. Porque el líder que los tenía en las calles estaba siendo asesinado ese día. El líder que será presidente de Venezuela, que tiene 99% en las encuestas y que nos sacó a todos a la calle, estaba siendo asesinado ese domingo. Ese líder, la libertad que nos están confiscando. Y la gente como el que vio a Cristo en el madero, ¿no?, que contemplaba la tragedia de la humanidad, estaba contemplando una enorme tragedia el domingo, donde un grupo de dictadores tumultuarios que dicen ser el pueblo y representar al pueblo, confiscaron lo más importante que tenemos nosotros en esa Constitución del 99, que yo sí creo que hay que reformar, pero no para hacer esto que pretende hacer el gobierno, ¿no? Y eso es lo más importante que hay en esa Constitución, que tiene tantas contradicciones, es que la soberanía, dice el artículo 5 de esa Constitución, reside intransferiblemente en el pueblo. Dicho de otra forma, el pueblo, el soberano, benevolentemente no puede trasladar su poder, ni siquiera a través del voto, ni al presidente, ni a los consejos comunales, a nadie. Y eso fue violentado.
Y en estas horas hemos conocido cosas muy vergonzosas para la democracia, para la civilidad, para la nación. Que gente que nosotros debemos considerar honorable, porque para tú ser presidente de la República, para tú ser presidente de un ente electoral, incluso para ser moderadora de un programa de televisión, tú tienes que tener autoridad, que es muy diferente al poder, porque el poder te lo da el cargo, el dedo. Es decir, yo te puedo designar a ti para que moderes este programa. Eso es poder. Pero autoridad es el respeto que la gente da a tu trabajo. Entonces esa autoridad fue sepultada. Lo que hemos escuchado hace poco de la denuncia de Smartmatic, dicho por Smartmatic, de un fraude electoral, lo que los venezolanos vimos ese día, y que se pretenda llevarnos a lo que se nos está llevando, que no es más que la confiscación del derecho más importante que tenemos, Ana Karina. Muy bien, tocabas un tema muy importante. Que es el derecho a la vida. Muy bien, tocabas un tema muy importante y es la reforma de la Constitución, que a tu parecer debería ser. Vimos el domingo las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde pues se ve un proceso de las políticas del gobierno nacional, y durante ese proceso, a nivel comunicacional, él se refería a dos medios de comunicación acá en el país, Venevisión y Televen, donde pues no cubrieron como debió ser, a su parecer, esta jornada electoral. En este sentido, ¿crees que en esta Asamblea Nacional Constituyente o en tu Asamblea Nacional Constituyente, en tu nueva reforma, perdón, de la Constitución, qué debería estar allí plasmado para los medios de comunicación? Bueno, fíjate, el caso de Venevisión y Televen. Omar Camero, presidente de Televen, es un hombre muy honorable. Es un señor que además viene del mundo agropecuario, un empresario que fundó Televen, que por cierto, la Cuarta República lo llevó al Congreso, acusado, vilipendiado. Y Omar Camero dijo una frase que a mí se me quedó para toda la vida. Dijo Omar Camero, cual yo le tengo un gran aprecio, dijo: lo que pasa, señor diputado, es que estos amos de Caracas, del Valle, no pueden aceptar que un hombre agropecuario como yo sea el dueño de Televen. Omar Camero. En el caso de Venevisión, la familia Cisneros es una familia conocida por Venezuela desde hace muchos años, fundadora de los CADA, gerentes de la Pepsi-Cola, de supermercados. Entonces, tanto Omar Camero en Televen como los Cisneros en Venevisión, que han sido criticados injustamente, han mantenido ventanas de libertad dentro de un sistema totalitario que amenaza la libertad, porque en Venezuela no hay ninguna libertad. Porque lo otro es correr el peligro que corrió Sexto Poder, que ha sido confiscado por el gobierno, o Radio Caracas Televisión. Venevisión y Televen han mantenido unas ventanas donde podíamos ir, donde podemos aún ir quienes disentimos del gobierno. Pero Venevisión y Televen, tanto la familia Camero como Cisneros, que defienden dos derechos fundamentales, porque los medios de comunicación no somos conventos ni iglesias. Los medios de comunicación somos empresas que tienen empleados, es decir, que pagan sueldos, que tienen que tener utilidad, que dependen de la economía, que la economía funcione para que haya anunciantes. Entonces ellos defienden dos derechos: el derecho a la libre empresa y el derecho a la libertad de expresión. Y estos dos derechos están siendo amenazados hoy día en Venezuela. En consecuencia, Venevisión y Televen han tomado una posición ya de supervivencia frente a un gobierno que pretende decirnos, Ana Karina, que él es el dueño del país y que nosotros vivimos alquilados. Y no es así. Todos los que tenemos partida de nacimiento venezolana, los que tenemos una partida de nacimiento, somos dueños de este país, no vivimos alquilados. Quienes viven alquilados son los que dependen que nosotros paguemos nuestros impuestos para pagar sus sueldos. Ergo, el ciudadano presidente de la República, los jefes de los poderes públicos, ministros, todos ellos son inferiores a los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que pagan los impuestos para que ellos cumplan su función. Bien, muy bien. ¿Cuáles son las condiciones actualmente de Sexto Poder? Sexto Poder ha sido confiscado por el gobierno nacional, se mantiene cerrado con una medida. Entiendo que en las oficinas de Sexto Poder despacha una gente vinculada
al señor vicepresidente de la Asamblea del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En la casa de mis hijas, mi casa de mis dos hijas, vive un cura vinculado al presidente Nicolás Maduro, que se llama el padre Numa Molina, que vive en una casa en un juicio que todavía se está discutiendo, que no ha empezado, pero que le han asignado esta casa. Y eso es a lo que nos van a llevar en los próximos días si se instala esta fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la desaparición de los dos principales derechos del hombre, del ciudadano, que es el derecho a la vida. Y si tú tienes el derecho a la vida, tienes el derecho a vivir dignamente, en consecuencia tienes el derecho a la propiedad. Pero tú no vas a tener derecho a propiedad. Lo tuyo no será tuyo, sino del pueblo, en lo cual es antinatural. Es la prédica de que tú no vives para ti, sino que tú vives como una suerte de animal de sacrificio dispuesta a ser inmolada por la jungla, por la manada de unos lobos que te ven allá desde la esquina. Entonces, el derecho a la propiedad va a desaparecer, pero lo peor, querida Ana Karina, es que está desapareciendo el derecho a la vida. En Venezuela no hay garantía judicial. Muy bien, precisamente ese derecho a la vida y a la garantía me vas a conversar al regreso con respecto, porque hemos estudiado como periodista tu condición, además por las fases que has pasado como en las condiciones de encarcelamiento y quizás esas medidas cautelares que actualmente tienes mutuo del gobierno nacional. Me lo respondes al regreso, cumplimos una breve pausa comercial y regresamos con más espacio matutino para el encuentro informativo. Gracias, quédense con nosotros.